Esta es la pintura de un pez. En los primeros siglos de nuestra era, sobre todo en los periodos de persecución a los cristianos, la imagen del pez fue utilizada como contraseña que servía para identificar a un cristiano con otro o para señalar el sitio de reunión o de culto. La imagen del pez fue utilizada porque el pez ha sido asociado al nacimiento y a la resurrección. Precisamente la promesa de resucitar que hacía el cristianismo fue uno de los aspectos que le permitieron a esta religión la difusión que tuvo. Hacia el siglo I antes de nuestra era, lo que fue el antiguo reino de Israel se convirtió en una de las muchas colonias del Imperio Romano. Una vez más, el territorio palestino fue sacudido por las intensas luchas. Unas veces las luchas se debieron a la intolerancia política de algunos gobernantes romanos hacia las tradiciones religiosas de los judíos. Otras veces los enfrentamientos tuvieron su origen en las viejas rencillas existentes entre las diferentes sectas religiosas judías. En aquellas condiciones de tensión, de pobreza y de inseguridad, resurgió la idea de un Mesías. La idea de un Mesías tuvo mayor fuerza en uno de los sectores de la población judía, el que posteriormente sería llamado cristiano. Sin embargo, dicho Mesías fue rechazado por muchos otros judíos, para quienes el Mesías, o Salvador, tenía que ser algo más que el hombre al que los cristianos identificaron como tal. La hostilidad de los judíos hacia los seguidores de la entonces Nueva Fe derivó en una persecución que llegó a apoyar la autoridad romana en Jerusalén. Una de las consecuencias del acoso fue la emigración de los cristianos. El nuevo movimiento religioso fue desplazado hacia la ciudad siria de Antioquía, en donde sus adeptos fueron llamados por primera vez cristianos. Así, el cristianismo fue difundido y adoptado fuera de la tierra palestina en la que nació. Roma, la capital del imperio, fue una de las ciudades en las que dicho movimiento religioso cobró gran fuerza. Una de las políticas de las autoridades romanas respecto a las religiones de los pueblos conquistados fue permitirles continuar con su práctica religiosa a cada uno de ellos. Pero quedó estrictamente prohibido el buscar conversos entre los ciudadanos romanos, quienes debían ser fieles a la religión romana oficial. Pese a la reglamentación religiosa por parte del Estado romano, los disturbios y enfrentamientos inevitablemente surgieron. Nuevamente los involucrados fueron judíos, romanos y cristianos. El agua es el elemento natural del pez. Para la tradición cristiana, esto sirvió para simbolizar o representar con peces a sus fieles que renacen por medio de las aguas del bautismo. Pero sin esta tradición religiosa, los peces o los fieles, su Mesías o Salvador es el pescador, a cuyas redes llegaron muchos peces. De hecho, fueron llegando cada vez más peces conforme se difundía el cristianismo, allá en los primeros siglos de nuestra era. Al agravarse las luchas entre judíos y cristianos, el asunto llegó hasta los tribunales de justicia romanos. Ello ocurrió en una época en la que el imperio se esforzaba en detener el número cada vez mayor de conversos al cristianismo. Si en un principio en las filas cristianas solo se contaban a las clases populares, conforme avanzaba la difusión de la nueva fe, se sumaban a ella cada vez más miembros de la aristocracia romana. La población romana, y en general la del imperio, en los primeros siglos de nuestra era, estaba deseosa de justicia y de esperanza. Y el cristianismo, en esas épocas de turbulencia política e inestabilidad religiosa, pareció satisfacer sus deseos. La nueva fe atraía a sus fieles con la prédica de una redención y una salvación al final.
Según la doctrina cristiana, para alcanzar aquellos objetivos, los hombres debían arrepentirse y llevar una vida virtuosa. El cristianismo se convirtió en una promesa y su fraternidad hizo que su credo superara la exclusividad de la religión judía. Los judíos ya no serían los únicos elegidos, sino también todos aquellos hombres que tuvieran fe en el Señor y su Mesías. Además de las promesas de redención y de salvación, otro de los aspectos del cristianismo que atrajo a más conversos fue su apreciación sobre la hermandad entre los hombres. Con esa fraternidad, cualquier diferencia externa o social podía ser superada. El pez es uno de los símbolos representativos del cristianismo. Y la palabra griega ictis, que designa o nombra al pez, viene a ser en realidad un ideograma. Las enseñanzas de Jesús, al que los cristianos reconocieron como su Mesías, fueron rescatadas y pasadas de voz en voz. En la actualidad, todos los investigadores están de acuerdo en que en un principio hubo un sistema de enseñanza oral llevada a cabo por los predicadores cristianos para llevar la palabra del Mesías a todos los hombres sin importar razas o clases sociales. Años más tarde, cuando los predicadores quisieron poner por escrito los testimonios, fue que empezaron a elaborarse una serie de libros que actualmente se conocen como evangelios. La difusión de las enseñanzas cristianas durante los primeros siglos de nuestra era tropezó con graves problemas. La actitud del Estado romano no siempre fue favorable hacia los cristianos. Menos aún cuando estos se negaron a reconocer la divinidad de los emperadores romanos. Así, hubo periodos en que el imperio realizó grandes persecuciones, en los que los cristianos tuvieron que esconderse para practicar su culto o para no ser sacrificados. Sin embargo, a finales del siglo IV de nuestra era, con el emperador Teodosio el Grande, el cristianismo logró consolidarse. Y de ser una religión perseguida, el cristianismo fue declarado como la religión oficial del Imperio Romano. ¿Sabías que el dorado empleado en las imágenes religiosas no es mero capricho o gusto del artista? Sino que esos dorados que vemos en el cabello o en las aureolas o ropaje de los Cristos hacen referencia a su naturaleza divina.
El cristianismo tuvo sus orígenes en la religión judaica. El cristianismo se desarrolló en un medio en el que el paganismo imperial era la religión oficial del Estado romano. Pero si las comunidades cristianas florecieron, fue porque en aquellos años de inestabilidad política y turbulencia religiosa, el cristianismo llenó las necesidades de fraternidad y de esperanza. Y a las redes del cristianismo, muchos peces fueron llegando.